¿Cuántos se gozan en Él? ¿Cuántos pueden decir en esta mañana: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra por siempre y para siempre? Saluda al que tienes a tu lado, pero salúdalo con alegría, que se sienta que el brillo de Dios está en tu vida. Amén. Nosotros debemos ser un reflejo de su amor, de su gracia, de su gozo. Amén. Puedes tomar asiento, por favor. Qué maravilloso. Este año hemos empezado declarando que en su presencia encontramos gozo. Amén. Que cuando podemos descansar en Él, cuando podemos disfrutar su presencia, en Él encontramos nuestra plenitud. ¿Cuántos lo creen? En Él está nuestra plenitud. La semana pasada les compartí acerca de la lucha que estamos librando, la lucha por el gozo. Tenemos un enemigo que es real. Sí, es real, la Biblia lo dice. Pero también aprendimos de que es un enemigo que está derrotado. ¿Cuántos lo creen? Un enemigo que está vencido, que hace 2000 años Jesucristo expuso su derrota públicamente. Amén. Y el domingo pasado aprendimos de 7 golpes fuertes que recibió el enemigo, 7 caídas, 7 días malos, que nos dan aliento para seguir creyendo de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y que aunque el enemigo se levante, no podrá hacernos daño. Amén. Y aprendimos que hay una lucha espiritual. Hay una lucha espiritual que con nuestros ojos físicos, naturales, no podemos ver. Hay una guerra real que se está librando en los lugares celestiales, donde hay ángeles caídos luchando contra los ángeles de Dios. Eso es real. Pero aprendimos que nosotros no debemos meternos en esa lucha, y que nuestra verdadera lucha está en nuestro interior. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra verdadera lucha está en nuestra mente. Es allí donde tenemos que batallar. Y es más, tu posición de batalla no es ofensiva, sino defensiva. Tú tienes que batallar por tu territorio. Tú tienes que batallar por tu vida. Tú tienes que batallar por el gozo de Dios en tu vida. Amén. Esa es la verdadera lucha que tenemos que librar día a día. No permitir que el enemigo entre para atormentarnos. La verdadera lucha del creyente, yo creo que tú ubicas ahí en Gálatas capítulo 5 versículo 17. Aquí en este pasaje nos detallan lo que es la verdadera lucha que nosotros tenemos que librar día a día. Gálatas capítulo 5 versículo 17. Si lo encontraste puedes decir amén. Una de las ventajas que nos ha dado el no tener videobin este año es que ustedes están trayendo la Biblia y están leyendo. Antes nos acomodábamos ahí a lo que estaba escrito. No quiere decir que no se va a recuperar el videobin, pero yo creo que el Señor está haciendo esto con un propósito. Amén. Entonces leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Repite conmigo: estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres.
Hoy en día se habla mucho de guerra espiritual. Y como te dije al principio, es una realidad. Pero realmente, ¿cuál es la guerra espiritual en la cual nosotros tenemos que estar involucrados? Y se hablan de ministerios mundiales de guerra espiritual. Luchadores que se meten en un campo de batalla. Pero muchas veces se meten en un campo de batalla que no son llamados. Y nosotros estamos convencidos que estamos en una guerra, pero nuestra posición es de defender, amén, nuestro territorio. ¿Cuánto lo creen? Nuestra posición es defender nuestro territorio. Nuestra posición no es darle cabida al maligno para que entre. Y atormente o oprima nuestras vidas. El enemigo está vencido. ¿Cuántos dicen amén? Y darle una posición al enemigo de que puede seguir dañando y destruyendo es olvidándonos, es olvidarnos de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, de la posición que nos ha dado. Ahora, la Biblia dice que Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y una de las cosas que yo le enseñé el domingo pasado es que Él fue derrotado, pero no está aniquilado, porque es espíritu. Es un espíritu. Los espíritus no son aniquilados. Recordemos que el destino de los espíritus inmundos, espíritus caídos, es el infierno. Ellos todavía no han sido lanzados al infierno. No pueden ser aniquilados y andan buscando lugares donde poder tomar posesión, en el sentido de las personas que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Y también andan buscando dónde oprimir. ¿Y a quienes oprimen? Los espíritus malignos, ¿a quienes oprimen? ¿Dónde ocurre una opresión? En los cristianos. Cuando tú como hijo de Dios, óyelo bien, te descuidas, un espíritu puede entrar fácilmente y traer opresión a tu vida. Y esto no es posesión. La posesión demoníaca es cuando un espíritu maligno tiene el control de la vida de una persona. La opresión es cuando un espíritu está ejerciendo una fuerza o una influencia, no posesión, una influencia. ¿Para qué? Para que desprecie las cosas del Señor, o para que se aleje de las cosas de Dios. Yo quiero que nos ubiquemos en el libro de Romanos, carta a los Romanos capítulo 7. Y aquí nos muestra un ejemplo de lo que es una opresión. Más adelante te voy a comentar si los cristianos pueden ser poseídos o no. ¿Ustedes qué piensan? ¿Los cristianos pueden ser poseídos o no? Bueno, entonces vamos a estudiar ahí qué significa eso. Romanos capítulo 7, versículo 15 al 19. Y aquí es un comentario del apóstol Pablo, un hombre de Dios, uno de los grandes hombres de Dios en la Biblia. Y Romanos capítulo 7, versículo 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí,
esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Entendieron ese pasaje? Pastor, un poco de cosas raras ahí. Quiero, no quiero, si quiero, será. Pues sí. Aquí Pablo, el apóstol Pablo está exponiendo una impotencia que él en carne propia está viviendo. El problema de Pablo no es el conocimiento de la maldad. El problema de Pablo es la impotencia que tiene para poder enfrentar esa situación. Ese es el gran problema que tiene el apóstol Pablo. Falta de poder para poder, valga la redundancia, batallar con eso. Porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es como si le permitiera a una fuerza tomar el control o influenciar de una manera negativa, en el sentido de que, wow, hay otra fuerza que me está diciendo no hagas el mal, pero hay otra que también se levanta y me dice hazlo. Nada se te va a quitar si lo haces. Esa es la gran batalla que está librando el apóstol Pablo. Y dice, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Repite nuevamente, el pecado que mora en mí. Cuando dice mora, dice que el pecado hizo una habitación en él. Y estamos hablando de un hombre de Dios. El pecado hizo una habitación en el apóstol Pablo. Ahora, él no está negando la responsabilidad como pecador. Él reconoce que cuando él peca, él actúa contra esa nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Él lo reconoce. El impulso de pecar no viene de lo que nosotros somos en Cristo Jesús, sino que hay algo dentro de nosotros que se ha convertido en ese opositor de la presencia de Dios en nosotros. Mira lo que dice el versículo 7. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Hay algo en nosotros como cristianos que se deleita en la ley de Dios, que se deleita en la palabra de Dios. ¿Qué es ese algo? El hombre interior, la parte espiritual. Mira, cuando tú recibiste a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal, ocurrió en ti algo que se llama nuevo nacimiento. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y ese nuevo nacimiento es espiritual. Una parte espiritual fue colocada en nosotros, y en esa parte espiritual es donde habita el Espíritu Santo de Dios. Pero en nuestro cuerpo, en nuestro ser, hay otras dos partes que se llaman el cuerpo y el alma. En el alma están nuestras emociones, está nuestro intelecto, está nuestra voluntad, y el cuerpo es lo que encierra o lo que acoge lo que es el alma, y también la parte espiritual. Pero la parte que se deleita en Dios, ¿cuál es? Mi espíritu. Es la que busca siempre a Dios, es la que está sedienta de Dios, es la parte nueva de Dios en nosotros, y realmente es la que más le interesa a Dios.
es la que se deleita en la presencia de Dios. Pero me encanta porque aquí dice: hallo esta ley, que el mal está en mí. Y dice el 22: porque según el hombre interior, mi parte espiritual, me deleito en la ley de Dios. Tu parte espiritual le encanta la palabra de Dios. ¿A cuánto les encanta la palabra de Dios? ¿Cuántos se deleitan con la palabra de Dios? ¿Cuántos encuentran una delicia en la palabra de Dios? A tu carne no le gusta y está ahí, pero a tu espíritu le encanta, le fascina. Amén. Y ese deleite es gozo, es alegría. Y es allí donde se debe fundamentar nuestro gozo. ¿Cuántos dicen amén? En el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y ¿qué? Y noche. Y me encanta como dice aquí, delicia. El apóstol Pablo dice: se deleita en la ley. Y aquí el salmista dice: en la palabra del Señor, en su ley encuentra su delicia, o está su delicia. Ahora, delicia es lo que provoca deleite. Delicia es un gozo bien intenso, bien profundo. Es un gozo que afecta el ánimo, o sea, mi alma, y también afecta mi cuerpo. Esto quiere decir que cuando tú espiritualmente te deleitas, ese deleite va a afectar tu alma y tu cuerpo. Va a afectar tus 5 sentidos y va a afectar tus sentimientos y tus emociones cuando tú te deleitas en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros estamos luchando. Por eso es nuestra lucha, porque el enemigo no quiere verte gozoso. El enemigo quiere afectar tu alma para que estés amargado, triste, decepcionado, deprimido, angustiado. Todos esos sentimientos, ¿dónde están? En el alma. Pero cuando tu espíritu, sabes que revienta en gozo, encuentra delicia, tu alma es afectada por el mismo espíritu que está lleno de gozo. Pero el apóstol Pablo dice que encuentra delicia ¿a dónde? En su palabra, en la palabra de Dios. Yo no sé por qué a muchas personas no les gusta leer la palabra de Dios. Yo le hablo a los jóvenes: ¿te encanta leer la palabra? ¿Te encanta escudriñarla? El hombre bienaventurado, ¿y sabes qué significa la palabra bienaventurado? Significa 1000 veces feliz. Es una felicidad extrema. Pues el hombre bienaventurado encuentra en la palabra de Dios su delicia. Y encontré que la palabra hebrea para deleite es Hefetz. La palabra hebrea para delicia es Hefetz. Y encontré 4 connotaciones bien importantes acerca de este tipo de delicia que da la palabra de Dios. La primera connotación, o sea, lo primero que representa Hefetz, es que despierta un deseo. O sea, despierta un placer. La Biblia, la palabra de Dios, ¿sabes que trae placer? Y ese placer produce en mí un deseo que me motiva a tener más tiempo con ella. Es como si tú fueras a comprar el postre que más te encanta, el postre más delicioso. Y tú vas a ese lugar, lo compras y tú dices: wow. El solo hecho de verlo, el postre te produce un deleite. Y tú lo empiezas a comer. Y te sigues deleitando más por su sabor.
Pero cuando se está acabando, ¿qué sientes tú? No quiero que se acabe. Quiero seguir disfrutando. Algunos se comen el postre despacito, como que para que no se acabe tan rápido. Algunos se desesperan y se lo comen rápido. Pero cuando tú ves que tu postre se está acabando, ese que es tan delicioso para ti, tú dices, yo quiero que no se acabe. Pues cuando tú te deleitas en la palabra, cuando tú tienes el Jefetz, tú tienes ese deseo de más. Tú tienes ese deseo que no se acabe. Pero si tú no te deleitas en la palabra, ¿y cuándo será que se va a acabar este servicio? Ve, qué servicio tan largo y llevamos 5 minutos apenas. Pero cuando tú tienes el gozo del Señor, tú dices, no, que se pase el tiempo, que se pase. Por eso me encantaba en la iglesia primitiva, cuando los hombres de Dios se ponían a predicar en la iglesia primitiva, eso pasaban horas. El apóstol Pablo no era prédica de media hora, eso era hora y amanecía. ¿Se acuerdan el muchacho ese que se durmió? Jóvenes como siempre. Eutico se durmió y cayó muerto. Pero la iglesia primitiva se gozaba en la palabra de Dios. Repite conmigo, se gozaba, se deleitaba en la palabra de Dios. Otra connotación bien importante de ese Jefetz es que también puede traducir como una cosa que es muy valiosa, que es considerada de mucho valor. Ahora, al ser la Biblia tan deleitosa, debe llevarnos a considerarla de mucho valor para nosotros. Es como una relación personal con alguien muy apreciado que tú dices, no quiero que esta amistad se acabe nunca. Y tú la cuidas. Y tú cuidas esa amistad, porque vale mucho. Ahora, cuando tú amas de verdad, tú cuidas lo que tienes, lo que amas. Amén. Tú no abandonas lo que amas. Tú no rechazas lo que amas. Tú lo cuidas, porque te trae gozo, porque te trae deleite. Otra connotación especial de Jefetz también se traduce como contentamiento. Y es que la Biblia, llegar a deleitarnos, llega a afectar nuestros sentidos, nuestro ánimo. O sea, la Biblia debe traer contentamiento a tu vida. Y te lo dije ahorita, esa parte espiritual tiene hambre de la palabra, se deleita en la palabra. Y ese contentamiento va a afectar nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero esta me gusta más. Dice que Jefetz también puede traducirse como querer o voluntad. Y es aquí cuando el deleite en la palabra de Dios adquiere mayor significado para nuestras vidas. Es aquí cuando la palabra de Dios afecta nuestra voluntad. Me encanta eso. Me encanta cuando la palabra de Dios afecta mi voluntad. Cuando la palabra de Dios me direcciona. Cuando yo escucho una palabra de parte de Dios y me dice que haga esto, yo me gozo al hacerlo porque ha afectado mi voluntad. Ya no es mi pensamiento, es lo que piensa Dios. Dios ha bajado la palabra a mi corazón y yo me deleito. Y cada vez que oro, cada vez que intercedo, yo digo, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Ese deleite me ayuda a tener yo armonía con su voluntad. Cuando se deleitan en la voluntad del Señor, ese deleite me ayuda a estar alineado con el propósito de Dios, con el pensamiento de Dios. Y me lleva a considerar que lo que Dios tiene es mejor que lo que yo pueda desear humanamente. ¿Sabes que por esto hay una lucha en mi interior? Ahora, la principal fuente de deleite que nosotros podemos encontrar, además de la palabra, es la presencia de Dios en nuestras vidas. En el Salmo 16 todos lo conocemos. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de ¿qué? De gozo, delicias. Y aparece nuevamente la palabra aquí. Delicias a tu diestra para siempre.
¿A dónde la encontramos? En su presencia. Yo te hago una pregunta: ¿tú anhelas la presencia de Dios? Pues ahí en su presencia es donde tú vas a encontrar la plenitud de tu gozo. Amén. Hay un gran dicho que parece en estos días por ahí, que quien lo vive es quien lo goza. Y ese es el gozo que te da el mundo. Pero el gozo que nos da Dios supera todo eso. Por eso, como cantaban ahorita, cántalo, ay, que te da pena. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Así es. Y cuando nosotros venimos aquí a alabar al Señor, ¿cuántos pueden sentir su presencia cuando alabamos? Y brincamos y saltamos y nos movemos y damos las palmas. Porque si en su presencia hay plenitud de gozo, ¿sabes que uno de los lugares donde más se mueve la presencia del Señor es cuando nosotros le alabamos? Porque como dice Salmos 22:3, dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. ¿A cuántos les encanta cantar? Aunque sea en el baño. ¿Sabes? En el cielo hay una gran cantidad de ángeles que cantan mejor que nosotros, con unas voces, con unas tesituras, unas tonalidades bien tremendas. No le damos, ninguno de los seres humanos le da la talla a esos ángeles que cantan. Pero cuando tú empiezas a alabar al Señor le encanta venir a habitar entre nosotros. Aunque en el cielo hayan mejores voces que las nuestras, a Él le fascina. Porque a Él le gusta estar entre las alabanzas de su pueblo. Cuando tú le alabas, tú estás haciendo un lugar para que Él venga. Tú estás haciendo un lugar para que Él habite. Con tu alabanza tú subes. Y la presencia de Dios invade tu vida. Y de pronto tú viniste deprimido, angustiado, pero cuando tú empiezas a alabar al Señor, el Señor se mueve y algo tiene que hacer en tu vida. Amén. Y mira lo que dice Jeremías capítulo 31. Vendrán y darán alabanza en la cumbre de Sión. Correrán hacia la bondad del Señor, al grano, al vino nuevo, al aceite y a las crías de las ovejas y de las vacas. Y dice: su vida será como huerto de riego y nunca más volverán a languidecer. Nunca más volverán a estar tristes, amargados, angustiados. Ese es el efecto de la presencia del Señor. Ese es el efecto de estar cobijado bajo la sombra de sus alas. Y el versículo 13 dice: entonces la virgen se regocijará en la danza, y los jóvenes y los ancianos juntamente, porque transformaré su duelo ¿en qué? En regocijo. Los consolaré y los alegraré de su dolor. Colmaré de abundancia el alma del sacerdote, y mi pueblo se saciará de mi bondad, dice el Señor. ¿Cuántos se gozan con eso? Yo veo las caras tristes. Ay, pastor, ¿cuántos te gozas con eso? Su presencia y plenitud de gozo. No soy yo el que debo despertar tu ánimo. El que debe despertar tu ánimo es la palabra del Señor que se está siendo predicada. De pronto yo no soy tan elocuente o no soy el chistoso para transmitir un mensaje, pero el mensaje me dice que hay motivo suficiente para yo estar alegre, para yo estar feliz en lo que la palabra de Dios está declarando. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos dan un grito de júbilo?
pero con alegría, oye, que se sienta que está sintiendo la palabra del Señor. Amén. Ahora volvamos al problemita de Pablo. Ahí en el capítulo 7, versículo 23 dice, pero veo otra ley. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Se levanta aquí en la carne. Se levanta esa ley que va en contra del propósito de Dios. Ahora, Pablo sabe que su verdadero hombre interior es su vida espiritual. Y él se deleita en la ley de Dios. Él se deleita en la palabra de Dios. Pero él entiende también que el impulso del pecado viene de otra ley de sus miembros. Ahora, el viejo hombre no es lo verdadero en nosotros. Lo verdadero en nosotros es esa nueva vida en Cristo Jesús. Esa es la que tenemos que alimentar. Y nosotros tenemos que declarar que el viejo hombre está muerto. Y que cada día debemos llevarlo a la cruz del Calvario. Cada día debe morir. La carne no es la que debe gobernar en tu vida. La carne está destinada a morir. ¿Cuántos lo creen? Y sí va a resucitar. Pero no va a resucitar con impulsos malvados, sino que tu cuerpo va a ser transformado. Amén. El nuevo hombre es el verdadero yo. El nuevo hombre es el que Dios quiere que se manifieste. Y es el que nos lleva a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ese nuevo hombre es el que quiere agradar a Dios. Y ese es el que tenemos que apoyar, amén. Ese es el que tenemos que apoyar día a día. Pero si se levanta el viejo hombre, perdemos el año. Si nosotros fortalecemos nuestra carne, el fortalecimiento de tu carne te va a llevar a estar en contra de lo espiritual. Mira lo que dice el capítulo 5 de Gálatas 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Hay una gran batalla en nuestro interior. Y ahora sí me voy a introducir un poquito de eso, que si hay posesión o no hay posesión en los cristianos. Y quiero hacer una analogía con el templo. ¿Sabías tú que la palabra de Dios dice que nosotros somos templo de quién? Del Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora quiero que vayamos al Antiguo Testamento, al tabernáculo, que es el mismo templo. Ese templo estaba conformado por tres partes importantes: el atrio, que viene siendo el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ese era el templo, ¿verdad? Ahora, presta atención. Al lugar santísimo, en el lugar santísimo, ¿qué había? El arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Ahí estaba el arca del pacto. Ese es el principal mueble o utensilio que estaba dentro del lugar santísimo. La presencia de Dios estaba allí. Ahora, los únicos que podían entrar a ese lugar a ministrar era el sumo sacerdote.
Te hago una pregunta: si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en pecado, ¿qué pasaba? Quedaba fulminado automáticamente. Exactamente, entraba amarradito, porque si moría tenían que sacarlo alándolo, porque nadie podía entrar a sacarlo físicamente, tenían que alarlo. El sumo sacerdote, para poder entrar al lugar santísimo, tenía que hacer unos rituales de purificación durante un tiempo, donde pudiera liberarse de todos esos pecados, en su mente, en su alma, todo, en su cuerpo, para poder entrar al lugar santísimo. Guardar su alma, guardar su corazón, guardar su mente y hacer un ritual para poder entrar. Si él no hacía esto, si no se purificaba, moría dentro del lugar santísimo. Esto me dice que en el lugar santísimo no entraba pecado. En el lugar santísimo, ¿qué? No entraba pecado. ¿Ya? Pero en el lugar santo y en el atrio sí se daba la libertad. En cierta forma se daba la libertad. Pero al lugar santísimo no se podía entrar en pecado, porque moría fulminantemente. Entonces, ahí hay tres partes del templo: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora nos vamos con el templo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos tres partes. Está nuestro cuerpo, que viene siendo el lugar, el atrio. Está nuestra alma, que viene siendo ¿qué? El lugar santo. Y está el Espíritu, que viene siendo el lugar ¿qué? Santísimo. Cuando tú recibiste a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal, se formó una parte espiritual donde viene a habitar ¿quién? El Espíritu Santo. El lugar santísimo en ti es la parte espiritual, es donde habita el Espíritu Santo. Amén. Pero hay dos partes también de nuestro cuerpo, que es el cuerpo y el alma. Amén. Lamentablemente, cuando tú te convertiste a Cristo, el viejo hombre no desapareció, se quedó allí. Ahora, el viejo hombre no entra al lugar santísimo. El viejo hombre está ¿dónde? En el alma y el cuerpo. ¿Ya? Entonces, hasta este punto está bien. Ahora, cuando hay una opresión, la opresión ocurre ¿en quién? En los cristianos. La opresión es una influencia del maligno, una influencia demoníaca. No es una posesión, es una opresión. Entra y empieza a influenciar ¿a quién? Al viejo hombre. Y como ahí está el alma y el cuerpo, esa opresión viene ¿a qué? A levantarlo para que esté en contra ¿de quién? De la parte espiritual. Ahora, el enemigo ya no puede entrar a la parte espiritual. Y esa es la parte más importante de nosotros. Entonces hay una batalla. Amén. El viejo hombre con el nuevo hombre. Pero el viejo hombre es influenciado por el enemigo. Ahora, presta atención, porque para que haya una opresión en un cristiano, el cristiano tiene que darle permiso a ese demonio para que entre. De lo contrario, no puede entrar ese demonio y influenciar en la persona. Ahora, cuando hablamos de posesión, hablamos de un control total de una entidad maligna. O sea, la presencia de Dios no habita allí. No hay un nuevo nacimiento. La persona no se convirtió a Cristo. Por lo tanto, hay un ente, una entidad maligna que es dueña de ese lugar. Ahora, cuando la persona recibe a Cristo, esa entidad tiene que salir, porque hay un nuevo dueño, hay una parte espiritual, y esa es la que tiene posesión ahora de las personas. Tu ser está posesionado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero nosotros tenemos que batallar para impedir que la opresión llegue
a nuestras vidas. Ahora, la opresión o el derecho que se le dan a los demonios se puede dar a través de mis pecados. Porque te hago una pregunta: ¿tú sigues pecando? ¿Quién te hace pecar? ¿El espíritu? Pablo dice: esa ley que está en mí hace que yo peque. ¿Entiendes? La carne. Entonces, esa parte que te hace pecar está ahí dominando esa parte, pero ella entra cuando se le da permiso. ¿Ven? Te voy a repetir: cuando recibimos a Cristo ocurrió en nosotros algo que se llama nuevo nacimiento. Ese nacimiento es espiritual. Ahora, ¿cómo es posible que yo pueda ser oprimido si la presencia del Señor está allí? Bueno, te lo vuelvo a repetir: cuando tú le das derechos, y el derecho es por los pecados o por algunas cosas ancestrales, generacionales por allá, que no se han cortado y que siguen transmitiéndose de generación a generación. Entonces, muchas veces hay que analizar cosas que vienen de nuestro pasado, porque la opresión, cuando llega, el objetivo es que tú tengas una vida triste, amargada, angustiada, deprimida. Pero también la opresión hace que tu cuerpo esté enfermo. ¿Sabías? Y muchas de las cosas que ocurren en nuestro cuerpo con respecto a enfermedades es porque el enemigo está oprimiendo. A través de una enfermedad terminal, nuestro cuerpo está siendo afectado. Pero cuando tú te paras firme y le das lugar a tu parte espiritual, eso que te está invadiendo o está influenciando, tú tienes la autoridad. Y es ahí donde tú activas tu guerra. Tú tienes la autoridad para decirle toda esa influencia negativa que salga y que suelte lo que está oprimiendo, ya sea tu alma o ya sea tu cuerpo. Esa es la autoridad que Dios te ha dado. Y es ahí donde está nuestra verdadera batalla. Es el campo, es el territorio que nosotros tenemos que batallar, tenemos que guerrear. Ahora, ¿cómo llega esto de esta influencia? Mira Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15. Quiero que te ubiques rápidamente. Ya estamos terminando, no se preocupen, nos quedan 10 minuticos. Santiago capítulo 1 del 14 al 15 dice: la tentación viene de nuestros propios deseos. ¿De dónde viene la tentación? De nuestros propios deseos, las cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces, la herramienta que utiliza el diablo, ¿cuál es? La tentación. Y él sabe cuáles son los malos deseos que están en tu corazón. Él ha identificado. Recordemos que él anda como león rugiente. Él anda estudiando tus debilidades. Él anda estudiando tus errores para saber cómo meterse. Por ejemplo, si tú eres débil con el alcohol, él va a usar una tentación con respecto al alcohol. No va a usar algo diferente. Él te conoce. Entonces por ahí entra fácilmente. Ahora, somos seducidos. Se despierta ese mal deseo y nos hace cometer actos pecaminosos. Y una vez que el pecado se ha dado a luz, se produce la muerte. Entonces es allí donde viene la opresión del cristiano. Te lo voy a repetir: no es posesión diabólica, es una opresión. Los cristianos somos oprimidos. Tú le perteneces al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy propiedad del Espíritu Santo. Es más, el enemigo sabe que tú tienes un sello. Eres sellado por el Espíritu Santo. Por eso no podemos ser poseídos. Y mira lo que dice Romanos 7:24. Y aquí el apóstol Pablo decía: miserable de mí. Mira esa palabra fuerte. Él decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y está hablando el apóstol Pablo, un hombre de Dios. Y dice: miserable de mí. Esa expresión miserable de mí, eso es una opresión. ¿Ya? Él está desesperado por libertad. Él está abrumado. Se siente impotente ante esa situación porque no puede controlar el pecado. Y esto hace que se robe el gozo. Cuando tú dices: soy un miserable, o sea, ahí no hay gozo en tu vida.
ahí hay una opresión tremenda. Y cuando Él dice, ¿quién me librará? Es que Él está diciendo, ya yo no puedo con mis fuerzas. No tengo el poder suficiente. Porque recordemos que el problema no era la falta de conocimiento del pecado. El problema es que no tenía la fuerza, el poder suficiente para poder ser libre de eso. Y Pablo finalmente, en el versículo 25 de Romanos 7, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y Él dice, gracias porque el único que te puede librar de la opresión del enemigo es Jesús. Y Él nos ha dado la autoridad para hacerlo. Porque cuando tú dices en el nombre de Jesús se va toda enfermedad, la enfermedad tiene que irse. En el nombre de Jesús se va toda tristeza, la tristeza tiene que irse. En el nombre de Jesús se va toda amargura, la amargura tiene que irse. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les gusta ser libres? Amén. Ahora, Pablo aquí no nos enseña cuál fue su pecado. En este pasaje no nos enseña cuál fue su pecado. Pero sí evidencia claramente que hay una opresión de parte de algo negativo que habita en él. Pero yo quiero que vayamos al Antiguo Testamento y veamos el testimonio de David. ¿Se acuerdan de David? ¿Cuál era el título de David? El título que le dio Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Tú sabes qué significa eso? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Será que David le pertenecía a Dios? Con ese título es suficiente. Dios era su dueño. Pero David también tenía la carne, tenía el viejo hombre. Y David se encontraba en el punto más alto de su vida. Se encontraba en la cima, se encontraba en la cumbre. En un tiempo donde los años de huida ya no estaban. Los años de soledad habían terminado. Como rey había cumplido todas sus expectativas. Había alcanzado muchas cosas. Naciones veían al rey David como, wow, tremendo modelo, tremendo ejemplo. Lo admiraban. David se encontraba en la época dorada. Ya no estaba Saúl persiguiéndole, ya el pueblo lo amaba por completo. Estaba bien. Pero David se descuidó. Y un día decidió estar en su balcón real. Cuando los reyes tenían que ir a la guerra, él se quedó en casa. ¿Complaciendo a quién? A su carne. Y de repente él estaba en su balcón real y mira hacia la parte de abajo y se encuentra con una hermosa figura, una hermosa mujer bañándose, desnuda. Y mira lo que dice segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Y un día por la tarde, mientras se paseaba por la azotea de su palacio después de la siesta, vio desde allí a una mujer muy hermosa. Mira, cuando la Biblia dice que una mujer es muy hermosa, es porque realmente era muy hermosa. Dice, era muy hermosa, que se estaba bañando. Al preguntar quién era ella, le dijeron que se llamaba Betsabé y que era hija de Elián y esposa de Urías el Eteo. Automáticamente le dijeron, es una mujer casada, no tienes derecho. Cuando le dieron el informe, dijeron, no puedes meterte con ella, no te pertenece, es prohibida para ti.
Pero como David le estaba dando complacencia a la carne, ¿qué hizo? No le prestó atención lo que le dijeron, si era casada, si no le pertenecía, sino que la mandó a llamar. Mira lo que sigue diciendo. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y ella se presentó ante él, y él la tomó y se acostó con ella. La tomó y tuvo relaciones sexuales con ella. ¿Cuándo empezó David a fallar? Cuando se quedó mirando ¿a dónde? Por la ventana. Cuando se quedó mirando hacia esa mujer. Él se queda contemplando a la mujer desnuda. Y esto hace que su corazón se desvíe. Job decía: yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. Y aquí este hombre, David, se quedó mirando a Betsabé, quedó mirando su hermosura. Mira, el diablo nunca va a venir contigo con espanto, siempre va a venir con algo atractivo, algo que te llame la atención. Él no viene con películas de terror, porque cuando tú ves algo feo, algo horrible, lo primero que haces es salir corriendo. Pero cuando tú ves algo atractivo, tú te vas detrás de eso atractivo. La tentación consiste en eso. Y la primera mirada no fue el fallo de David. El fallo de David es que él se quedó contemplando, deleitando su carne con eso. Ahora, una vez que David se dio a la tentación, una vez que David pecó, él continúa con un proceso de encubrimiento. ¿Encubrir qué? Su pecado. De tapar su error. Y empezó con la tarea de eliminar al marido de Betsabé, para después casarse con la viuda y así tapar todo el error que había cometido. Y esto hace que haya una cadena de errores en su vida. Y quiero decirte, cada mala decisión, cada mal paso abre la puerta a otra mala decisión. Y David, cada vez que trataba de ocultar su error, le daba más derecho al enemigo para que lo oprimiera más fuerte. Cada vez que tú consientes el pecado, cada vez que tú, óyelo bien, permites ocultar tu pecado, vas a cometer más pecado. Y por eso le vas a dar más derecho para que haya más opresión. Aquí empieza una opresión en David, como tú no te lo imaginas. Y esa opresión David la comenta muy detallada en el Salmo 23. Yo quiero que te vayas rápidamente. Salmo 23, versículos 3 y 4. Y mira lo que dice David: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Cómo se llama eso? Repite conmigo: opresión. Se le dio un derecho a través del pecado a que el enemigo ¿qué? Oprimiera. ¿Sabías tú que el enemigo anda buscando zarandearte? Y Dios da derecho al enemigo a zarandearte cuando tú tienes puertas abiertas. ¿Sabes que David, cuando ocultó, cuando cayó, en lugar de confesar y arrepentirse, sabes que el estrés entró a su vida? Él empezó a vivir una doble vida. Y nosotros, los hijos de Dios, no somos llamados a vivir una doble vida. Amén. Cuando tú consientes el pecado, estás viviendo una doble vida. Cuando tú consientes ocultar tu pecado, estás viviendo una doble vida. ¿Y qué deleite puede haber allí si no le estás dando lugar a la presencia de Dios en tu vida? Dice que sus huesos se envejecieron.
¿Sabe que esa doble vida, esa opresión lo llevó a sentirse viejo, a sentirse debilitado, oprimido, a sentirse seco? Y ahí vemos cuáles son las puertas. Ahora, descubrir cuáles son las puertas que están abiertas, si son generacionales o por el pecado, eso es tremendo. Hay una cantidad de cosas que David permitió en su vida para que el enemigo lo oprimiera. Pero David aquí entendió que su miseria estaba directamente relacionada con la opresión demoníaca, ocasionada por el consentimiento y por el derecho que dio cuando pecó. Pero el derecho es desautorizado, porque ahí es donde está nuestra verdadera batalla. Si tú sientes que hay una opresión, porque hay un pecado dentro de ti, la oportunidad que tenemos es pedir perdón por nuestros pecados. O si nos han ofendido, porque muchas veces, sabes que cuando alguien te ha ofendido, eso también son puertas, son derechos que le damos al enemigo cuando no podemos perdonar a aquellos que nos han ofendido. El enemigo está buscando derechos, y si tú no puedes perdonar, eso también es una puerta para que haya una opresión. Entonces, cuando tú descubres esa opresión, que hay tristeza en tu alma y que tu cuerpo se siente cansado y como envejecido, sin fuerza, sabes que empieza a desautorizar y a quitarle el derecho a esa fuerza maligna. ¿Cómo lo hizo David? Mira lo que dice Salmo 51, y quiero terminar con este salmo. Dice: ten misericordia de mí. Aquí habla un hombre arrepentido, un hombre que reconoce que abrió las puertas, un hombre que reconoce que le dio derecho al maligno para que lo oprimiera. Salmo 51 del 1 al 9 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Que dice: borra la mancha de mi pecado. Borra aquello que le está dando derecho. Borra aquello que le está dando consentimiento al maligno a que entra en mi vida. Y dice: lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento. Y aquí está hablando de algo generacional. Soy pecador de nacimiento. Él estaba reconociendo que había algo que estaba dando derecho y tiene que ver generacional. Soy pecador desde nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. ¿Qué está diciendo David? Rompe todo derecho que desde mis antepasados ha habido en mi vida. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Versículo 7: purifícame de mis pecados. Ahora está diciendo: límpiame de mis pecados, los que he cometido. Purifica de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Y ahora mira lo que dice el 8: devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Y en la Reina Valera dice: devuélveme el gozo de mi salvación. Y me encanta lo que dice aquí: devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora. Ahora, cuando David desautoriza el derecho del enemigo, ¿qué le dice a Dios? Devuélveme el gozo, porque eso que está haciendo el enemigo me estaba robando el gozo que solamente viene de ti. Amén. Nuestra verdadera lucha, óyelo bien, es por el gozo de Dios en nuestras vidas. El maligno no quiere que tú te goces. Amén. Ahora volvamos a Romanos 8:1. Dice el apóstol Pablo que no hay condenación, no más opresión, somos libres para gozarnos. El versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu.
Yo no sé si después de esta predicación tú vas a seguir conforme a la carne o conforme al Espíritu. Pero quiero decirte, el único que le da permiso a que te opriman eres tú. Primeramente que todo, Dios, por problemas generacionales. Pero tú con tu pecado le das permiso para que el enemigo te oprima. Amén. Y atormente tu alma y también tu cuerpo. Yo te hago una pregunta. Después de esta predicación, ¿cómo va a ser tu vida? ¿Cediéndole derecho todavía al enemigo para que haga y deshaga? ¿O cediéndole el derecho a Dios? Porque quiero decirte, Dios ha colocado voluntad en nosotros. Y por eso Él te pide permiso para habitar en ti. Dios no llegó abruptamente a tu vida. Él tocó. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré. Mira, hasta nosotros le damos permiso a Dios para que entre en nuestras vidas. Si alguno abre la puerta, yo entraré. Apocalipsis 3:20 dice y 21, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y celebraremos juntos como amigos. En eso hay gozo. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Si tú le has dado derecho, sabes que Dios te ha dado la oportunidad de desautorizar. Amén. Y esa es tu verdadera batalla. No nos metamos en el campo que no nos ha llamado, pero sí defendamos nuestro territorio. Ponte de pie.